verso 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Leamos este versículo. Porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Amén. Estamos en su lugar, hermanos. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Fíjense, hermanos, yo conocí una persona, era hermana. Pues la habían evangelizado que no se usaba adornos en la iglesia, ¿verdad? De que se adornara. ¿Saben qué hacía? Ella usaba collares, usaba aretes, usaba anillos. Cuando iba al templo, al santuario, antes de llegar iba quitándose todo lo que llevaba de adorno, para que al llegar ella no traía nada de adorno, porque así debía llegar al templo. Y cuando se iba, se volvía a poner sus adornos. ¿Qué adornos usamos nosotros? ¿Lo mismo que usaba la hermana? Sí, que cuando antes de llegar al santuario se vienen quitando sus anillos, sus aretes, sus collares. Entonces, ¿cuáles son los adornos de gracia de que habla el proverbista? Dice, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué adornos son los que tenemos? Para nosotros nos puede ser ¿El pelo? El velo. A ver. La doctrina. Pues nuestras buenas obras. Eso es lo que nosotros está pidiendo aquí, el adorno de gracia. Serán para tu cabeza. Nos vamos a buscar una peineta, ¿verdad? Como que sea de oro. Y aquí nos vamos a poner. ¿Qué puede ser adorno de gracia para mi cabeza y para mi cuello, collar para mi cuello? Aquí no dice que la mujer, no dice que es el hombre, es general. ¿Qué es lo que debemos de tener? ¿Por qué? Porque a veces o es el pensamiento del mundo tener lujo, ¿verdad? O bienes materiales. Carros, tener tecnología, tener preparación intelectual. Imagínense, comparemos un intelectual con una persona ignorante, vamos a ponerla así, que no se preparan. ¿A quiénes van a preferir ustedes, hermano, en su amistad? Pues el intelectual.
porque se va a buscar palabras rebuscadas para hablar. Y el que es persona ignorante va a hablar esta palabra que no le voy a entender. Entonces, es lo que nosotros necesitamos mirar, cómo vamos a adornarnos y que delante de Dios todos seamos parejos, hermanos. Porque en el mundo hay esas diferencias. ¿Sí? El que tiene dinero tiene influencia sobre los demás. ¿Y el que no tiene? Pues, ¿qué adornos usamos nosotros para presentarnos ante la sociedad? Sí, a veces necesitamos un buen trabajo, unas buenas amistades, porque el mundo es así, competitivo. Entonces, todos quisiéramos tener influencias, una cultura, pues hermano, y ahora ya no tenemos la cultura mexicana, y ahora es mixta o universal. Porque con la tecnología tomamos ideas, modos, hasta formas de hablar de otras culturas. Así de versátil somos. Y no digo que no esté bien o que está mal. Pues ya es cuestión de enfoque. Entonces todo eso, hermanos, viene a nuestra mente aquel mensaje que dice Lucas 12. Lucas 12, verso 18 y 19. Y que a veces eso es lo que define no nada más a la sociedad, sino también nos puede definir como cristianos. Por lo mismo, porque vivimos la característica de que rige al mundo, a las culturas, a las cosas que a veces pienso que el maestro no miró que iba a estar así el mundo, pero sí lo vio, y lo que a nosotros a veces nos falta es ese adorno de que habla la palabra de Dios. Lucas 12, versos 18 y 19, dice así: y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí contaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. ¿Qué es importante en la sociedad en que vivimos? El que tengamos solvencia económica.
y la incrementemos. Y es lo que dice aquí también. Que tengas un buen comercio, una manera de inversión y que hagas tus bodegas más grandes o tus casas más grandes para que puedas vivir de ellas y ya puedas tener paz, tranquilidad. Es lo que aquí nos está enseñando la palabra de Dios, que este rico pensó eso y no se iba a preocupar por muchos años. Iba a estar relajado. Y por eso la tendencia del ser humano es eso, almacenar bienes materiales. Alce la mano que le falta un carrito, ¿no? Para que nos cooperemos entre todos. ¿Verdad? Entonces eso, a veces eso nos quita el sueño. Nos preocupa porque hasta qué tiempo va a pasar la combi y todavía se va deteniendo cada ratito y llego tarde a donde voy. Entonces hay cosas, hermano, que a veces se nos hacen primordial para nuestro trabajo, para nuestro bienestar, para nuestra familia. Y si nosotros luchamos por todo eso, por un bienestar social, sí, que tengamos muchos bienes, ¿dónde entra lo espiritual? Si nos afanamos por todo eso, ¿dónde entra lo espiritual? ¿O qué tiene de espiritual todo eso? Por eso la Escritura dice que es del hombre que se granjeara todo el mundo y perdiere su alma. Y sí, que todo eso que por lo que luchó no le ayuda a que no le alcance una enfermedad, no le ayuda a que tenga una vida eterna, porque va a cumplir su ciclo de tiempo de vida y va a ir feneciendo. Y es lo que nosotros necesitamos pensar. Llevemos mucho o poco tiempo en el camino de Dios. ¿Cuál es el adorno que sobresale en nosotros? ¿O cuál es la tendencia que sobresale de nosotros? ¿Lo material o lo espiritual?
Si decimos lo material, es que eso es lo que me está adornando. Me está haciendo mirar presentable, agradable a los demás. Si decimos lo espiritual, voy a ser agradable a los hermanos, a Dios. ¿Qué provecho voy a tener? Eso es lo que necesitamos nosotros pensar. ¿Qué gano con lo material y qué gano con lo espiritual? El proverbista dice que adorno de gracia es a mi cabeza y collar a mi cuello. El ornato, el adorno. Pero ¿de qué adorno está hablando? Si yo le dijera un collar de perlas, pues, hermano, si aquí no nos permiten usarla, ya menos ni la pintura. Entonces, ¿de qué collar está hablando? ¿De qué adorno a mi cabeza? Dice Juan, capítulo 6, verso 27. Trabajar no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Yo tengo que trabajar, eso no se me quita, hermanos. Pero no para almacenar muchos bienes y caiga en el error de este rico que dice, no, pues ahora ya no caben aquí, voy a hacer un edificio más grande y almacenar más para mi seguridad. Dice que eso perece, sino que yo trabaje por la comida que me lleve a vida eterna, que sea permanente. Y que me la dará Cristo el Señor, porque Él es el destinado por Dios para dar ese premio. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que yo tenga ese adorno en mi cabeza y collar a mi cuello? Cristo, fíjense, Él dijo muchas veces, porque ejemplo os he dado, que como yo hice, vosotros también hagáis. Quiere decir que Cristo es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar o seguir. Cuando nosotros tengamos que trabajar, ¿cómo trabajó Cristo? ¿Cómo trabajó el apóstol Pablo? Aún el apóstol Pablo dice que tomemos ejemplos de él. ¿Cómo trabajó para ganar vida eterna? Para ser señalado para eso. Él tuvo la confianza de decir, por lo demás, me está preparada.
Y todavía dice, porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Que nosotros tuviéramos esa confianza en Cristo Jesús para trabajar. Tuviéramos ese valor de obedecer de manera genuina la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el adorno para mi cabeza y collar para mi cuello? Seguimos en lo mismo, Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 3 y verso 4. El adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto e incorruptible, ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿con qué me tengo que adornar? Dice que no con un encrespamiento de pelo. Imagínense una vez su servidor se onduló el pelo, ¿no? Lo tenía hasta aquí al hombro y fui a que me lo ondularon. ¿Creen que dónde estaba mi mente? Porque quería parecerme cómo se vestían los virreyes, cómo se tenían el pelo. Estaba loco, ¿eh? Y a veces así, hermano, de joven, quiere uno andar extravagante. No conocía la escritura. Entonces, la escritura nos hace un cambio de 360 grados. Porque hacemos ya todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Cambiamos. Y es lo que dice aquí, que nosotros ya no tengamos que anhelar, voy a buscarme una ropa que adorne mi presencia, mi persona. Pues un traje que hasta traiga mancuernillas de oro, ¿no? Un reloj de oro. ¿Qué más? Dice la escritura que aquí está diciendo el apóstol Pedro que no sea el adorno de los cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello o del pelo, atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato del espíritu agradable y pacífico, lo cual es de gran estima delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer?
si hablaba palabras gruesas, ahora voy a tener una conversación que sea agradable a los demás. Porque voy a estar hablando por medio del Espíritu de Dios. Ese va a ser mi adorno, juntamente con la palabra de Dios, que voy a encontrar aprecio entre los que me rodean. Eso será adorno a mi cuello, la dirección del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón no va a estar encubierto hacia ustedes. No va a estar maquinando malos pensamientos, sino que hablaremos o actuaremos todos de manera genuina. Que nos extrañaremos, hermanos, si no nos vemos. A veces que no viene alguien, dice, el sábado no lo miramos, hasta no le amontonamos a veces para decir, te extrañamos, hermano, nos hiciste falta, el lugar estuvo vacío. ¿A quién me dicen así, hermanos? Que si no vino, a lo mejor estuvo enfermo. O es que se fue para allá, para Zacatlán de las Manzanas. O sea, nos imaginamos. Pero cuando viene, ya no más porque el hermano del ministerio que le demos la bienvenida. El hermano sea bienvenido. Y está ahí. Pero nunca nos acercamos para decir una palabra halagüeña, hacerlo sentir importante, porque lo es delante de Dios. Porque los ángeles se alegraron cuando cada uno de nosotros dejó su antigua manera de vivir para formar parte del pueblo de Dios. Dice que hubo fiesta en el cielo. Y eso es lo que nosotros debemos luchar por, animar a todos, que no se pierda eso. El ánimo de trabajar por vida eterna, por mantener la salvación. Porque el Espíritu de Dios está a nuestro lado, no está lejos. O no está en el cielo, para que digamos que de allá quién me lo va a bajar. O no está allá en el otro continente. ¿Hay quién me lo va a traer? Eso es lo que necesitamos nosotros, luchar por tener un adorno espiritual, que se manifieste la potencia del Espíritu de Dios en nosotros, sencillamente al hablar. ¿Cómo le dijeron al apóstol Pedro cuando tomaron preso a Cristo? Tu habla te delata que eres del grupo de Cristo. A nosotros nos delata eso, ¿no? Si no hemos visto eso, tenemos que luchar porque se mire, se manifieste, de que nuestra presencia, nuestra manera de hablar, delate quiénes somos, nos descubran. Y que debemos de apartarnos ahora sí, principalmente de la influencia de la sociedad.
Somos de la sociedad, pero que no tengamos la misma influencia, la misma tendencia, sino que nuestra tendencia, nuestro propósito sea siempre recibir la dirección del Espíritu de Dios. Eso es lo que nosotros debemos. Pero no se vayan a equivocar. O sea, no, pues el hermano dice que ya no me deje influenciar por la sociedad, ya no voy a trabajar. ¿Verdad, hermanos? ¿Ya no voy a estar allá? No. Que no sea así nuestro pensar, sino que a todos debemos darle su espacio. Pero sobre todas las cosas, ¿quién debe ser primero? Dios. Y Dios dará la bendición. Sí, por eso el Señor siempre le dijo a su Padre: no te ruego que los cambies de mundo, sino que los guardes del mal, de la influencia mundana. De eso pedía el Señor, no que nos sacara de aquí, porque era necesario que estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque somos como la sal, que tenemos que darle sabor al lugar donde estamos. Somos como la luz, que tenemos que alumbrar donde estamos. Por otros, no por nosotros, sino por otros que serán llamados también para salvación. Esa es la función que tenemos aquí, en este mundo pasajero. Somos peregrinos, como dijo Jacob. Vamos de paso, pero todavía no nos lleva el Señor a donde tenemos que llegar. Eclesiastés, capítulo 1. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es la interrogante. ¿Qué provecho? Pues nada más de sustentarnos. Es lo único, y tenemos que volver a trabajar, porque ni nos alcanza. No es permanente. Y vemos que pues a unos les aprovecha, que ahorrando de aquí a 5 años, a 3 años, de lo que le dio la alcancía, la va y la quiebra y dice: esto para que me alcance. Y para lo que le alcance es lo que quiere. Y es: no, pues ahorré y me compré esto. Pero ahora hay otro sistema, como dice, de paguitos chiquitos. ¿Sí? Entonces ya vamos a las dependencias comerciales y sacamos pues ya una cosa de paguitos chiquitos y adquirimos un bien. Eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad en la que estamos ha influido y nosotros y lo que miramos que nuestro esfuerzo porque trabajemos en adquirir un material no nos alcanza. ¿Sí? Y el provecho que nos da más seguridad es el alimentarnos.
el tener el sostén de cada día. Y eso sí nos quita el sueño, ¿o no? Sí nos lo quita. Porque qué tal si se acaba esa fuente o esa gotita de agua. Pues a veces, hermanos, para que podamos nosotros hacer algo, a veces es necesario que se acabe esa gotita de agua porque ya nos da la manera de pensar. ¿Sí? De ver de qué manera vamos a sobresalir. Ya tomamos iniciativas. Y si tenemos eso, pues ya está, ¿para qué voy a pensar? Hasta más blanca se va a poner mi cabeza. Dame la quebrando. Y nos marginamos ahí. No hay creatividad. Y a veces decimos, Señor, pues tú tienes la culpa. Tú dices que me ibas a poner en lo alto. Tú dices que iba a ser cabeza y no cola. ¿Tu palabra eso me está diciendo? Pero no veo que yo no tengo iniciativa. Está la sabiduría de Dios para nosotros. Y esa es la que debe de regirnos, de hacernos lo presentable que podemos ser. Lucas capítulo 12. Verso 29 y verso 30. Vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Señor, tú sabes lo que necesito, sí es cierto, pero yo agarro el sistema del mundo. Y es allí donde en el sistema del mundo no está Dios. Nos equivocamos. Entonces tenemos que procurar por adquirir ese bien espiritual que está para nosotros. ¿Cómo lo vamos a adquirir? El Señor le dijo a sus discípulos, velad y orad. Porque la verdad, ¿qué estaba presto? Para venir a ellos. Dice, primero está la carne que está enferma, más el espíritu está también a tu alcance para tu dirección. La carne te enferma, el espíritu no. Entonces debemos nosotros velar por adquirir la dirección del Espíritu. Así que ese nos guíe. Y de esa manera nosotros vamos a tener la bendición que nosotros necesitamos. Porque todas estas cosas buscan
la gente del mundo el bien material, lo que se ve. Pues nosotros tenemos que buscar lo que no se ve. Y ahí entra la fe o la confianza en Dios para hacer visibles las cosas que no se ven. La iglesia nos quita el sueño de no tener trabajo, nos quita el sueño de no tener un sustento asegurado. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues necesito el dinero para mirarlo a mi alcance. Y yo a veces pienso, Cristo no se preocupaba porque tenía que ganar el sustento. Sí trabajaba, pero lo primero era, dice que obedecer los mandamientos de Dios, y eso hablar. Y lo demás venía por añadidura. Le dice a sus discípulos, vayan a la casa de fulano y díganle, el maestro quiere el aposento, porque si ya preparaste la cena, porque el maestro va a ocupar. Y así hacía manifestación del Espíritu de Dios en tomar su autoridad sobre bienes materiales. Y nadie le decía, ¿por qué haces esto? O nadie se negaba. Dando a entender que él era el dueño de todo. Y es lo que nosotros también debemos de manifestar, obedeciendo la voluntad de Dios. Tenemos que vestirnos del Espíritu de Dios. Ese debe ser nuestro adorno. Que nuestro corazón hable, no cosas corruptas, no es que nuestro corazón no esté corrompido, sino santificado, para que podamos encontrar gracia de las gentes. ¿Sí? Esa es gracia o adorno a mi cabeza y collar a mi cuello. Y lo demás ya es de Dios. Segundo a los Corintios, con eso terminamos. Capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. ¿Queremos ganar cosas eternas? Entonces necesitamos nosotros la dirección del Espíritu de Dios, adquirirlo, y de esa manera nosotros vamos a manifestar completamente que somos hijos de Dios. Y lo demás, como dice su palabra, será añadidura. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Le dijo aquel siervo al Señor, aquel centurión, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y eso es lo que nosotros necesitamos.
tener la dirección del Espíritu, porque la palabra ya está dicha. Solamente falta que se cumpla en cada uno de nosotros. Dios los bendiga.